Muy buenas, en este video les voy a compartir cómo obtener las curvas de nivel mediante los siguientes softwares, los cuales son Google Earth Pro, Global Mapper y Civil 3D. Lo primero que vamos a hacer es ir al software Google Earth Pro, el cual nos va a ayudar a delimitar el terreno que queremos y así podemos obtener las curvas. En este caso lo abrimos y como ven yo ya lo tengo delimitado, pero es muy fácil delimitarlo. Lo que vamos a hacer es irnos al apartado de esta esquina y donde dice agregar polígono, simplemente vamos a dar clic y aquí podemos agregar un nombre, el que queramos. Simplemente podemos poner polígono o terreno, el que queramos. Podemos editar el estilo o el color de las líneas, el área y simplemente le damos a aceptar. Y esto se pondría de punto en punto. Entre más puntos pongamos, más preciso sería el terreno que tendríamos. Simplemente le daremos en aceptar y ya se crearía el terreno. Yo le voy a dar a cancelar porque ya lo tengo delimitado. Lo siguiente que vamos a hacer es el polígono. Lo vamos a guardar en el apartado de mis lugares y vamos a guardar en lugar como. Le damos en guardar y por la parte de AirPro ya sería todo. La siguiente parte va a ser abrir el software de Global Mapper. Esperemos a que cargue. Y ahora, una vez ya abierta la aplicación, nos vamos a ir al apartado de configuración. Y nos vamos a ir al apartado de proyección. Bueno, en el apartado de proyección nosotros vamos a elegir un sistema de coordenadas. En este caso va a ser el UTM. Aquí está. Y la zona la vamos a elegir conforme a donde se ubique nuestro terreno. Para saber a qué zona pertenece, pues es tan simple como buscar mapas de zonas UTM en las que se encuentra nuestro terreno. En mi caso sería en México y se encuentra en la zona 14 del hemisferio norte. En este caso sería esta de aquí. Simplemente vamos a aplicar los datos y damos OK. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir la carpeta donde guardamos el archivo en AirPro, que va a ser el polígono 2. Y vemos que ya se guardó el polígono. Lo siguiente que vamos a hacer es darle todos los datos que tiene el terreno. Para eso vamos a irnos a la parte del mundito. Y aquí simplemente le vamos a dar en conectar. Una vez que cargue, lo siguiente que vamos a hacer es ahora sí poner las curvas de nivel. Y para eso nos vamos a ir en el apartado de análisis. Y en la parte donde dice generar contours, que son las curvas de nivel que queremos crear. Aquí en descripción pues le podemos dejar así en generar contours o ponerle un nombre. Yo le voy a poner curvas de nivel. Y contours interval es el intervalo que van a tener las curvas. En este caso yo el intervalo lo voy a poner de 0.5, pero va a depender de juntas o qué tan separadas quieren las curvas. En este caso algo común es de 20 centímetros, pero pues como yo no quiero que queden tan juntas porque en este terreno hay curvas de los 20 metros a los 37, pues quedarían muy juntas, vaya. En este caso yo la voy a dejar con un intervalo de 50 centímetros y por los demás apartados pues no le vamos a mover a nada. Simplemente nos vamos a ir a esta parte y vamos a dibujar un contorno. Damos OK y como vemos ya seleccionó el contorno en donde solo van a aparecer las curvas. Contour Options y aquí solo damos OK y esperamos a que se creen las curvas de nivel. Aquí está, ya se crearon. Como vemos se crearon las curvas mayores y las curvas menores. Las gruesas obviamente son las curvas mayores.
Y ahora lo que sigue es guardar el archivo como DWG para así poderlo abrir en Civil 3D. En este caso nos vamos al apartado de File y vamos en Export. Y de ahí nos vamos a Vector, Export Vector Linear Format. Si no nos aparece aquí DWG, simplemente lo buscamos, damos clic y lo buscamos aquí. En este caso yo ya lo tengo, DWG, y le damos en OK. Aquí simplemente en DWG version vamos a elegir la versión más nueva de AutoCAD que tenga. En este caso llega hasta 2013, así que ahí le vamos a dejar. Y ya no le movemos a nada porque las texturas y todo ese tipo de cosas, elevaciones, lo vamos a mover en Civil 3D. Damos OK y se va a abrir la, la opción para guardar. En este caso lo guardaré como curvas de nivel. Vamos a guardar. Y como vemos ya se guardó el dibujo, el terreno mejor dicho. Y ahora sí, lo que sigue es pasarlas a Civil 3D y darles un formato. Una vez abierta la aplicación de Civil 3D, simplemente nos vamos a abrirlo mediante la carpeta donde lo guardamos. En este caso nos vamos a Open. Y aquí está, curvas de nivel. Vamos a abrir. Como vemos, el dibujo no aparece como tal, pero lo que vamos a hacer es ubicarlo. ¿Cómo lo ubicamos? Haciéndole zoom. En este caso clicamos la letra Z. Ok. Y vamos a aplicar la letra E, que es el Extend. Y ahora sí. Y como vemos ya nos aparecen las curvas de nivel. Son las mismas del Global Mapper. Podemos comprobarlo. Aquí están. Sale el mismo formato. De hecho, el polígono, el formato, las elevaciones. Ahora, lo que queremos hacer es a estas curvas darle un formato como un tipo código de colores, para que podamos ver las elevaciones mucho mejor sin tener que acercarnos de uno por uno y darnos una idea de qué partes están más altas del terreno y qué partes están más bajas. Para eso, lo primero que vamos a hacer es delimitar las curvas de nivel que están adentro, o sea, quitarles todas estas curvas de acá, darle formato, crear una superficie. Y para eso primero lo que vamos a hacer es copiar estas curvas de nivel, control C, y vamos a abrir otra pestaña. Esperemos a que cargue. Y le vamos a dar en clic derecho, clipboard, y vamos a copiar y pegar con las coordenadas originales. A pegar. Y vamos a hacer lo mismo de picarle al botón Z y a la E. Ahora sí. ¿Cuál es la diferencia de trabajarlo aquí a trabajarlo en donde lo abrimos? Pues que aquí solo salen las capas que nos generó el Global Mapper, que son tres: las curvas de nivel, las elevaciones y el polígono. Y acá en el dibujo ya nos salen las diferentes capas que te da Civil 3D. Ahora, lo que sigue es agregar una superficie para todas estas curvas de nivel. En este caso vamos a apagar las capas de las elevaciones, que son estas, y del polígono. Una vez ya apagadas, nos vamos al apartado de herramientas y vamos a agregar una superficie. Damos Surface, clic derecho y vamos a crear una superficie. Ahora sí. Vamos a crear un layer. En este caso nos vamos a este apartado y nos vamos a este apartado también. Nos vamos a nuevo y el nombre del layer le vamos a poner terreno natural. Damos OK
y lo buscamos. Terreno natural, aquí está. Le damos OK y damos OK. Lo que sigue es darle nombre. En este caso también le voy a dar el nombre de terreno natural. Y lo que sigue es en estilo. Vamos a crear un formato para las curvas de nivel. En este caso vamos a crear uno nuevo. Nos vamos a información y también vamos a ponerle terreno natural. OK. En borders le vamos a dejar así como está y nos vamos a ir al apartado de contours, que son las curvas de nivel. Lo que vamos a hacer aquí es irnos a contours intervals, que son los intervalos de las curvas de nivel. Porque como vemos, los intervalos aquí están a cada 2 metros. Si los ponemos así, no van a concordar con los que tenemos de la aplicación de Global Mapper. Los vamos a poner como venían en la aplicación de Global Mapper. En este caso yo le voy a poner intervalos de 0.5 y los intervalos mayores yo les voy a poner de 1 metro para que no estén tan alejados. En este punto nos vamos a ir al apartado de display y vamos a ponerle un color a los bordes. En este caso el color, queremos que tenga un color verde o azul, da igual el borde que ustedes quieran. Las curvas mayores y las curvas menores yo recomiendo que sean de un color oscuro, el que guste. En este caso yo las voy a poner negro. OK. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer que el formato tenga como un código de colores y al momento de nosotros ponerle los colores no se va a ver muy bien, vaya, no se van a alcanzar a percibir los colores claros que nosotros querramos. En este caso ponemos un color negro también. Y prendemos las capas y aplicamos y aceptamos. Damos OK y damos OK. Ya está creada la superficie y lo que vamos a hacer es nos vamos al apartado de superficie. Como vemos ya tenemos el terreno natural aquí. Le damos al apartado de más, definición y nos vamos a contours, que son las curvas de nivel. Clic derecho, añadimos, esperamos a que cargue y aquí solo le pondremos un nombre, que son las curvas de nivel del terreno natural. Aquí no le movemos a nada, simplemente damos OK. Y vamos a elegir todas estas curvas para añadirlas a la superficie. Clicamos a Enter. Y como vemos ya se creó la delimitación con los colores que pusimos. En este caso son color negro y color azul los límites. Aquí sale error porque no todas las líneas que generó el Global Mapper son polilíneas. Pero no pasa nada, no genera ningún problema a la hora de ver o hacer en las curvas. Simplemente vamos a cerrar. Y como vemos ya las curvas en su información nos da la elevación que tiene exacta. Porque si nos vamos a las anteriores, simplemente nos da a qué layer pertenece, ¿no? Y el qué tipo de línea, vaya, no estaba acoplada a unas curvas de nivel en sí. Ya ese formato se lo dimos aquí y pues precisamente para no depender bien de estas elevaciones, vaya, darle unas elevaciones pues más precisas. Ahora sí, lo que vamos a hacer es
activar el polígono porque pues nosotros lo que queremos son las curvas de nivel dentro del polígono. Así que nos vamos al apartado de los layers. Y encendemos el polígono. Pagamos las curvas de nivel anteriores porque ya no se necesitan, como vemos ya están sobre encima de esas. Estas ya son las que tienen el formato del terreno natural que le dimos. Y ahora sí, lo que sigue va a ser delimitar esta zona. Vamos a eliminar todas estas curvas de nivel. ¿Cómo? Nos vamos al apartado de superficies otra vez. A terreno natural, a definición y nos vamos a boundaries. Damos a clic derecho, añadir. Y aquí vamos a ponerle un nombre que va a ser el límite del terreno. Simplemente damos OK. Y vamos a elegir cuál va a ser el límite del terreno. En este caso va a ser el polígono. Vamos. Y como vemos ya se delimitó el terreno. Ya estaría. Ahora lo que sigue es darle un formato de colores. Y pues colocarle las elevaciones en número. Porque pues como vemos para ver las elevaciones precisas pues tenemos que pues, poner el cursor en la línea y pues eso es muy incómodo a la hora de ver. Pues lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de anotaciones y en añadir label, superficie, y vamos a añadir superficie de label. Lo que vamos a hacer es ir a la parte de tipo de label y nos vamos a ir a curva de nivel múltiple. ¿Cuál es la diferencia entre curva de nivel múltiple y simple? Es que a la hora de tú generar una línea, porque para ver las elevaciones tú tienes que generar líneas que pasen sobre las curvas de nivel y así poder ver las elevaciones. Cuando lo haces tú con la simple, la de una sola, solo te genera el número de elevación, pero en una parte de la curva no te genera más. En cambio, si lo haces con la múltiple, por donde pase la línea, es por decir, si la línea corta la curva de nivel varias veces, pues esas varias veces va a poner el número de la elevación. Y pues eso es cómodo a la hora de tener curvas de nivel largas, que son muy irregulares. Eso es cómodo para poder verlo en muchos aspectos. Así que vamos a elegir el múltiple y nos da 3 opciones. Simplemente vamos a usar las curvas curvas mayores y curvas menores. En este caso vamos a apagar estas. Y vamos a pues simplemente modificar, ¿verdad? Lo que nosotros querramos de estas curvas. En este caso yo lo que voy a hacer es solo ponerle solo cambiar la altura a 2.50 y aplicamos y así se vería, nos da una previsualización y damos en aceptar. Hacemos lo mismo con las curvas menores. Aplicamos. Podemos moverle nosotros aquí en general, ¿verdad? De qué color queremos el texto, qué tamaño queremos, vaya, eso le podemos nosotros modificar a nuestro gusto. Pero yo simplemente le voy a dar en aceptar. Bueno, una vez eso, lo que vamos a hacer nosotros es añadir, o sea, vamos a añadir y vamos a generar las líneas que les decía. En este caso, pues para dar un formato estético, bonito, en vez de andar haciendo un rayadero, pues podemos hacer las líneas de esquineadas, o sea, empezar desde la esquina. En este caso, pues lo haremos así. Ponemos uno aquí, nos iremos así,
Y como vemos ya se vería el número de elevaciones, simplemente damos escape y damos en cerrar. Y ahora sí, nos podemos acercar y vemos qué elevación hay sin tener que poner el cursor encima de la curva de nivel. Aquí ya la tenemos, qué elevación tenemos. Y ahora, para hacerlo mucho más fácil, lo que vamos a hacer es darle un formato tipo código de colores. Lo que vamos a hacer es dar clic en la superficie, editar estilo de superficie, y después nos vamos a ir al apartado de análisis. Después de eso vamos a ir a la parte de elevaciones y vamos a elegir el rango de color que va a tener nuestro código de colores. En este caso yo voy a elegir el color arcoíris, pero hay diferentes tipos, escalas de azules, escalas de verdes, de pasteles, de rojos. Pueden elegir el que guste. En este caso elegimos el arcoíris y vamos a prender la capa de elevaciones. Le damos clic, aplicamos y damos en aceptar. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar la tabla que nos indique qué colores son los que tienen las elevaciones más grandes y qué colores son los que tienen las elevaciones más pequeñas, para no tener que venir a las curvas y tener que verlo por nosotros. En este caso aquí indica que los rojos son los bajos, porque son de 26 metros, y aquí vemos que los morados son los altos. Pero para visualizarlo mejor, para eso es la tabla. Nos vamos a anotaciones y vamos a añadir tablas. Añadimos superficie de tabla y se abren estas opciones. Elegiremos la de elevaciones y elegiremos el dinámico, que sirve para que cuando nosotros modifiquemos algo de las curvas de nivel, se modifique también la tabla. Y el estático se mantenga la tabla como la hicimos inicialmente. En este caso agarramos el dinámico, colocamos el punto donde queremos que esté la tabla, yo la voy a poner aquí, y vemos que ya están los intervalos de elevaciones con su respectivo color. Aquí lo que veíamos, vemos que los colores rojos son los colores bajos, están en un intervalo de 24 a 27 metros. Como vemos, si se cumple, aquí están los colores rojos. Y vemos que los colores morados, en escala de azules, son las curvas de nivel, elevaciones más altas. Aquí vemos también. Para modificar esta tabla, lo que nosotros vamos a hacer es irnos a la superficie, damos clic derecho y nos vamos a propiedades de superficie. Podemos ver la previsualización, que ya tenemos allá. Podemos cambiar el número de rangos de la tabla, agregarle más o menos dependiendo de lo que nosotros queramos. Podemos cargar los datos que hicimos, correr el análisis. Aquí vemos que ya tiene 10 colores, 10 intervalos, dependiendo de los que nosotros queramos. Podemos editar la tabla también. En este caso nos vamos al apartado de elevaciones y damos clic. Podemos cambiar el orden, agregar una columna, cambiar el tamaño del texto o el estilo. Eso ya dependerá del gusto de cada quien. En Display podemos apagar y prender las capas de los diferentes tipos de líneas y textos que tiene. Eso ya dependerá de nosotros. Simplemente le damos en aceptar y aplicaríamos. Y aceptamos. Como ven, ya se hizo el intervalo de 10. Y pues eso sería todo en este video. Muchas gracias.